Estos son los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de la tartana. Para esto necesitaremos cartón que es accesible en el hogar, esfero, lápiz, tijera, goma. Necesitaremos una hoja de papel bond y también, si es posible, un dibujo de la tartana que vamos a realizar. Y por último, pinceles y témperas para pintar la tartana. Empecemos. Para la elaboración de la tartana, primero vamos a agarrar el dibujo y lo vamos a sobredibujar en el cartón. Luego lo vamos a pasar con esfero, tal y cual se muestra en la imagen. Una vez que tenemos dibujado, procedemos a cortar todo el margen. En una hoja de papel le realizamos el mismo dibujo y le cortamos para ponerle aquí, para pegarle encima del cartón. En otro pedazo de cartón realizamos el mismo dibujo, que luego nos servirá para ponerle en la parte de encima. En el segundo trozo de cartón que habíamos realizado, le vamos a poner el dibujo de la tartana encima. ¿Para qué? Para que de este modo poder ir remarcando con esfero, con fuerza, para que los circulitos queden marcados en el cartón. Luego en el cartón le vamos a sobrepasar con el esfero o lápiz para que queden bien marcados los círculos, debido a que luego vamos a proceder a cortarlos para seguir realizando nuestra tartana. Una vez que tenemos los círculos en el cartón, vamos a proceder a cortar en tiras tal y cual se muestra en la imagen. Hay que tener cuidado con no pasarnos, debe tener un límite para realizar los cortes, es decir, el límite es antes del círculo grande que está en la parte de arriba. Luego vamos a sacar las tiras en las cuales están los circulitos, debido a que esta es una muestra de lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Luego procedemos a realizar el corte en la parte de arriba en el círculo, en donde colocaremos los maíces para realizar las operaciones. Como quinto paso, colocaremos el recorte encima del molde original de la tartana. Lo vamos a colocar goma y lo vamos a ir pegando. También cada una de sus tiras las iremos pegando muy bien con la goma, para que luego no se mueva al momento de nosotros realizar alguna que otra actividad en ella. Luego comprobamos que esté muy bien pegada para seguir con el siguiente paso. Luego realizaremos el recorte de unos pequeños cuadraditos o triángulos que nos servirá para poner en la parte inferior de la tartana y que se cubran en esos espacios en blanco. Ahora que tenemos el molde de la tartana, en una hoja en blanco vamos a realizar nuevamente el dibujo de la tartana. En este dibujo hay que tomar en cuenta los círculos de la tartana. ¿Por qué? Porque estos círculos luego serán recortados para poder formar las bolitas o los agujeros en los cuales se colocarán los maíces. Una vez que tengamos listo el recorte de la hoja de la tartana, vamos a colocarle encima del molde original, justo como se muestra en el video. Le asentamos bien para que quede bien ajustado, bien pegado. Y luego procedemos a pintarle. Podemos colocarle los colores que gustemos. Por ejemplo, yo utilicé un rojo. También utilicé un amarillo.
De igual forma utilicé un color verde y también por último ocupé un color azul para los circulitos en los cuales realizaremos las operaciones. En el círculo grande utilicé un color negro para que sea notorio y luego procedí a pintar la tabla de la taptana de un color anaranjado. Recordemos pintar muy bien la taptana debido a que este será un instrumento didáctico el cual será necesario para realizar operaciones matemáticas. Y listo, así quedó mi taptana realizada en el hogar. Gracias.